Antes de hablar del crimen, es importante hablar de la persona. Porque muchas veces, cuando un caso criminal se vuelve famoso, la víctima termina reducida únicamente a una fecha, una noticia o un titular. Pero antes de convertirse en un nombre dentro de una investigación, Jeffrey Curley era simplemente un niño. Jeffrey nació en Massachusetts y vivía junto a su familia en Cambridge. En 1997 tenía 10 años. Era un niño que estaba en esa etapa de la vida donde todavía predominan la curiosidad, la energía y la inocencia. Como muchos niños de su edad, disfrutaba salir, jugar y pasar tiempo fuera de casa. Su bicicleta era una parte importante de su rutina diaria, algo que para muchos niños representa independencia. Poder recorrer el vecindario, visitar amigos y explorar los alrededores. Cambridge era una ciudad con una mezcla particular. Por un lado, era conocida internacionalmente por sus universidades, especialmente la Harvard University, y Massachusetts Institute of Technology. Era un lugar lleno de estudiantes, investigadores y actividad cultural. Pero también existían barrios residenciales donde las familias llevaban vidas normales, donde los niños jugaban en las calles, y donde muchas personas conocían a sus vecinos. Dentro de ese ambiente vivía Jeffrey. Nadie podía imaginar que algo tan terrible pudiera ocurrir en una comunidad que parecía tranquila. En septiembre de 1997, Jeffrey salió de su casa utilizando su bicicleta. Para su familia, era una situación completamente normal. Era un niño que conocía la zona y que ya había realizado actividades similares antes. Sin embargo, las horas comenzaron a pasar y Jeffrey no regresaba. Al principio, como ocurre en muchas desapariciones, existe una esperanza. Tal vez se había entretenido jugando. Tal vez había ido a visitar a alguien. Tal vez simplemente regresaría en cualquier momento. Pero conforme avanzaba el tiempo, la preocupación comenzó a crecer. La familia empezó a buscarlo y rápidamente la situación pasó de una preocupación familiar a una emergencia. La policía fue informada y comenzó la investigación. En ese momento todavía no existían respuestas claras. No había una explicación sobre qué había ocurrido. No había una pista definitiva. Solo existía una pregunta. ¿Dónde estaba Jeffrey? La desaparición de un niño siempre provoca una reacción inmediata, porque cada minuto puede ser importante. Las autoridades comenzaron a reconstruir sus últimos movimientos conocidos, hablar con personas cercanas y buscar cualquier información que pudiera ayudar a encontrarlo. Pero mientras la búsqueda continuaba, la investigación comenzaría a revelar que Jeffrey no había desaparecido simplemente por accidente. Con el avance de la investigación, las autoridades comenzaron a seguir una serie de pistas que terminarían llevando hacia dos hombres. Los sospechosos principales fueron Charles Haynes y Salvatore Sicari. La investigación reveló que ambos habían tenido contacto con Jeffrey antes de su desaparición. Las autoridades comenzaron a reconstruir la relación entre los involucrados y analizar las circunstancias alrededor del caso. Uno de los elementos importantes de la investigación fue la evidencia obtenida por los investigadores, que permitió conectar a los sospechosos con la desaparición. El caso dejó de ser una búsqueda de una persona desaparecida y se transformó oficialmente en una investigación por asesinato. Para la comunidad, este momento fue devastador. La esperanza de encontrar a Jeffrey con vida comenzaba a desaparecer y la realidad del caso empezaba a hacerse evidente. Con el paso de los días, la investigación comenzó a reconstruir los últimos movimientos de Jeffrey. Las autoridades descubrieron que el niño conocía a los dos responsables. No eran completos desconocidos. En ocasiones anteriores incluso habían interactuado con él y con su familia, lo que hizo que Jeffrey no percibiera inicialmente el peligro. Según la investigación, aquel día los dos hombres aprovecharon esa confianza para convencerlo de subir al vehículo. La situación cambió rápidamente cuando Jeffrey rechazó sus exigencias de tener relaciones sexuales, a cambio de tener una nueva bicicleta.
A partir de ese momento, el secuestro terminó convirtiéndose en un homicidio, arrebatándole la vida al infante de apenas 10 años, robándole el aire con un paño empapado de gasolina. Tiraron su cuerpo en un río tras meterlo en un contenedor. Cuando las autoridades lo recuperaron, descubrieron alteraciones en sus zonas más privadas. Las pesquisas permitieron localizar evidencia dentro del automóvil y de las viviendas de los responsables, elementos que resultaron fundamentales para reconstruir lo ocurrido y sostener la acusación presentada por la fiscalía. Durante el proceso judicial también salió a la luz otro aspecto que generó una enorme controversia. Los investigadores encontraron material relacionado con North American Man-Boy Love Association, una organización estadounidense fundada en la década de 1970, que promovía la eliminación de las barreras legales sobre las relaciones entre adultos y menores. Aunque la organización negó cualquier responsabilidad directa en el crimen y nunca fue acusada de haber participado en él, el hallazgo provocó un intenso debate público sobre la influencia que este tipo de grupos podían ejercer en personas con conductas delictivas. Tras el asesinato de Jeffrey, sus padres presentaron una demanda civil contra NAMBLA, argumentando que la propaganda difundida por la organización había contribuido a normalizar ideas que terminaron influyendo en los responsables del crimen. Sin embargo, los tribunales estadounidenses desestimaron la demanda. La decisión se basó en que no existía evidencia suficiente para establecer una relación jurídica directa entre las publicaciones de la organización y el asesinato. Además, diversas organizaciones defensoras de las libertades civiles sostuvieron que, por la protección de la primera enmienda de la Constitución estadounidense, la existencia de la organización estaba amparada por la libertad de expresión, independientemente del fuerte rechazo social que generaban sus ideas. Aún así, el caso marcó un antes y un después para la imagen pública de NAMBLA. Numerosas organizaciones de derechos LGBT se distanciaron públicamente del grupo, rechazando cualquier intento de vincular sus reivindicaciones con la defensa de relaciones entre adultos y menores. Con el paso de los años, NAMBLA quedó cada vez más aislada y sometida al escrutinio de las autoridades, que infiltraron reuniones y lograron identificar a diversos individuos involucrados en actividades criminales. Mientras tanto, el proceso penal continuó su curso. Los dos responsables fueron declarados culpables y recibieron condenas de cadena perpetua. Uno de ellos obtuvo la posibilidad de solicitar libertad condicional en el futuro, mientras que el otro fue sentenciado a prisión perpetua sin posibilidad de obtenerla. Décadas después, uno de los condenados solicitó nuevamente la libertad condicional. Durante esa audiencia ofreció distintas explicaciones sobre el motivo del crimen, versiones que diferían de declaraciones anteriores y que fueron ampliamente cuestionadas. Finalmente, la solicitud fue rechazada y ambos continúan cumpliendo sus respectivas condenas. Han pasado casi 30 años desde la muerte de Jeffrey Curley. Su caso no solo dejó una profunda herida en su familia y en la comunidad de Cambridge, sino que también abrió debates sobre la protección de los menores, la responsabilidad de organizaciones que promueven ideas dañinas y los límites entre la libertad de expresión y el riesgo de normalizar conductas que pueden facilitar delitos. Pero, por encima de cualquier discusión jurídica o política, permanece una realidad mucho más sencilla. Jeffrey tenía solo 10 años. Tenía una familia, amigos, sueños y toda una vida por delante. Ningún juicio, ninguna condena y ningún debate público podrá cambiar eso. Porque, al final, detrás de cada expediente criminal existe una víctima cuya historia merece ser recordada con dignidad. Y quizá esa sea la única certeza que deja este caso. Que el mundo puede ser un lugar impredecible y, a veces, profundamente cruel. Pero precisamente por eso, recordar a las víctimas y aprender de estas tragedias sigue siendo una de las formas más importantes de evitar que la historia vuelva a repetirse.